En estos momentos hacemos conexión ciudadana con la ingeniera Magda Salazar. Ella es coordinadora zonal 7 de educación para hacer información sobre lo que ya es un comunicado oficial. Ingeniera, bienvenida al noticiero Prensa Radial y Noticias Planeta al Día. Se retrasa el inicio de las clases en régimen costa, principalmente para la audiencia que nos sintoniza en varios cantones de la provincia. Ingeniera, bienvenida. Sí, buenos días, Lindo. Buenas tardes. Un saludo para toda la ciudadanía que sigue la transmisión de Prensa Radial. En realidad, como usted bien lo indica, el COE Nacional dispuso que en el caso de régimen costa, las actividades, el inicio del año escolar se postergue, no tendremos actividades con los estudiantes durante el mes de mayo y antes de que retomemos, digamos, o se decida el inicio del año escolar en costa, con unas 2 semanas de anticipación se indicará, se anunciará en las nuevas fechas. Ahora, ingeniera, hay una serie de pedidos que nos hacían en la mañana de hoy algunos padres de familia del régimen costa. Algunos están con el problema de los pases de establecimiento a otro establecimiento. ¿Cómo se hará esa normativa, señora ingeniera? ¿Por qué no tienen el acceso a Internet? Ya, bueno, primero quiero recordar que el proceso de inscripción de personas que no están en el sistema fiscal ya se realizó y culminó a través de Internet y a través de sedes en enero de este año para régimen costa. Ese fue un proceso que ya lo hicimos. En marzo iniciamos el proceso de traslado, que es para aquellos que ya estaban inscritos, pero querían, digamos, una asignación de un cupo en otra institución diferente por casos especiales, por temas de que se han cambiado de lugar de residencia o porque sus hermanos o los hermanos del estudiante están en otra institución educativa, y esa atención también ya se dio hasta el 14 de marzo en sedes que estuvieron dispuestas en todo el territorio nacional. El 14 de marzo en la tarde, en atención a las disposiciones del COE, suspendimos el día y medio que nos faltaba para culminar este proceso. Sin embargo, sí quiero mencionar que el proceso de matrícula extraordinaria, que es para aquellas personas que no están en el sistema fiscal y en este momento se quieren incorporar al sistema fiscal para, digamos, un nuevo año escolar en costa, se atenderá por 2 mecanismos. El uno, para los que tienen Internet, a través de la plataforma que va a aperturarse el 4 de mayo, y la plataforma es juntos.educacion.gov.es. Es la plataforma que siempre se ha utilizado y en este momento lo que se hará es, o se ha hecho ya, es ajustar esa plataforma para que pueda incorporarse ahí más bien todo tipo de documentación, todo lo que se requiera para que no haya necesidad de salir de casa. Claro, El ingeniera. segundo mecanismo es para aquellos que no tienen Internet. Entonces también se aperturará un mecanismo de operadores. Vamos a habilitar operadores telefónicos y los teléfonos de atención serán anunciados los primeros días del mes de mayo para recibir ese tipo de trámites de los padres de familia o representantes que no tengan internet domiciliario. También lo van a poder hacer vía telefónica, contactándose con los teléfonos que serán anunciados durante los primeros días de mayo, y lo que necesitan para hacer esa matrícula extraordinaria es principalmente tener a la mano el número de cédula del estudiante, el número de cédula del representante o padre de familia y la carta de electricidad, en donde consta un código único de electrificación para poder nosotros georreferenciar al estudiante y poder identificar cuál es la institución educativa en donde hay cupos que quede más cercana al domicilio del padre de familia. Ahora, ingeniera, la posibilidad del inicio de clases en el régimen costa, principalmente en Costa y Galápagos, ¿qué obedecería en el transcurso de las horas? ¿El informe del COE nacional para iniciar las clases presencialmente o tienen previsto iniciar las clases virtualmente, ingeniera? Bueno, es bastante temprano poder adelantar criterio, pero sí quiero mencionar, por ejemplo, la analogía que tenemos con Sierra. En Sierra vamos a terminar incluso hasta junio todo el trabajo de manera no presencial, con educación a distancia. De la misma manera, si el COE nacional dispone, por ejemplo, en el mes de junio ya debemos iniciar el año escolar,
entenderemos que las primeras etapas al menos se harán también a través de una educación no presencial. No hablo de una educación virtual, porque no es solamente virtual el trabajo que estamos haciendo, sino es una educación no presencial desde casa, con diferentes mecanismos, así como lo estamos utilizando en régimen sierra. Pero por supuesto, todo depende de cómo vaya evolucionando la situación sanitaria del país. Pero aquí la situación, ingeniera, en la provincia de Loja se podría tornar un poco difícil si, la posibilidad, digamos, si se inicia virtualmente las clases en el régimen costa, porque en los 13 cantones la mayoría no tienen el servicio de Internet, señora ingeniera. Por eso es lo que decía, que cuando se habla de este mecanismo de educación, no es solamente virtual. La educación que estamos preveyendo en etapa de emergencia tiene una estrategia, por supuesto, a través de medios que utilizan el Internet, a través de plataformas virtuales, pero no es la única. Estamos también conscientes de que una buena parte de nuestra población estudiantil no tiene acceso a Internet domiciliario. Es diferente tener cobertura en un territorio que tener acceso domiciliario al Internet. Y con esa comprensión, con esa claridad, lo que nosotros hemos establecido es una estrategia adicional para cubrir, digamos, a esta población estudiantil que no tiene Internet domiciliario, pero que sí tiene acceso a la radio. La radio, la televisión son mecanismos fundamentales para activar una educación desde casa, una educación no presencial. Ya lo estamos haciendo en régimen sierra con Educa Radio, que se transmite en algo así como 24 estaciones de radio acá en Loja y en Zamora Chinchipe, en 3 franjas diferentes, y se transmiten guías de orientación educativa para estudiantes desde primero de básica hasta tercer año de bachillerato. Eso es el mecanismo que estamos utilizando y que será fortalecido, ampliado incluso cuando iniciemos formalmente el año lectivo en régimen sierra, o retomemos el año lectivo en régimen sierra a partir del 4 de mayo. Pero hay una tercera estrategia, porque también hemos identificado población estudiantil a donde la señal de la radio ni siquiera llega. En estos casos, ya desde hace 2 semanas, estamos haciendo distribución de guías de autoaprendizaje para los lugares más distantes, más dispersos, en donde no hay señal de radio, para que con ese material podamos de alguna manera llegar a los estudiantes, a las familias que tienen esa situación, no de ahora, sino de siempre, y a las que también tenemos la obligación de darles algún tipo de solución en materia educativa. Ingeniera, hay un aspecto que más temprano yo hacía un comentario en relación a un artículo que lo publicaba Marlon Tandazo: el mundo no volverá a ser el mismo. En base de estas circunstancias, ustedes como Ministerio de Educación, como Zonal de Educación, han previsto, por ejemplo, si el día de mañana se inician las clases en el régimen costa, ¿cuál va a ser la tónica de la concentración de los estudiantes en un aula? ¿Serán el número de qué? ¿De 10, 20 o cómo se destinará el espacio físico para la concentración de los estudiantes, ingeniera? A ver, como Ministerio de Educación y, digamos, todo el sector público, creo que todo el país tiene que ser consciente de que en este momento quienes toman definiciones respecto a retomar movilidad, a retomar, digamos, ciertas condiciones de una nueva normalidad, es el COE nacional. Yo hablo de una nueva normalidad, porque no vamos a volver al mismo escenario que conocíamos en enero, en febrero. O sea, eso no va a pasar. No por ahora las definiciones del Ministerio de Educación y del COE, en línea con el COE nacional, es que uno de los últimos sectores que tendrá que volver a estos espacios presenciales será el sector educativo, porque somos el sector más grande del país, son más de 4 millones de estudiantes que tenemos, y eso significa cerca de 4 millones de familias que tienen sus hijos en el sector educativo. Entonces, es tan importante este sector que, por supuesto, tenemos que tener todas las precauciones. Las precauciones que estamos tomando ahora es este tipo de mecanismo a distancia. No es lo mismo, jamás va a ser lo mismo una educación a distancia que una educación no presencial desde casa. Pero la opción que estamos planteando es poder continuar con este tipo de soluciones para garantizar el acceso a un derecho. No podemos dejar a los estudiantes solos, dispersos, a la comunidad educativa sin acceso, por lo menos a temas de contención
que genera también la educación, y a temas de formación, de una formación diferente, ya no basada en la calificación o no basada solamente en la cuantificación, sino en el progreso, en el desempeño, en el avance, en conceptos prioritarios y en aprendizajes prioritarios. Pero por supuesto que en el momento que el COE nacional indique que el sector educativo está en condiciones de volver digamos, a las aulas, tendremos, como en toda actividad, que trabajarlo de una manera progresiva, planificada, guardando absolutamente todos los mecanismos de seguridad que correspondan. Para eso todavía el escenario es incierto, todavía no tenemos ninguna definición. Yo quiero que quede claro para toda la comunidad educativa que las definiciones que actualmente tenemos son trabajar desde casa, trabajar a distancia, no volveremos a las aulas ni mayo ni junio en régimen sierra, y entendemos que tampoco en régimen costa. Ingeniera, a través de un texto nos hacen la pregunta que le formulemos a usted. ¿Qué pasará con la lista de útiles escolares que pidan los maestros a los padres de familia? ¿Cómo será este mecanismo, ingeniera? Para régimen costa ya hace unas 2 o 3 semanas ya fue establecido el lineamiento para el inicio del año escolar en costa. No se van a pedir útiles escolares para el inicio del año lectivo por 2 razones. La primera, por supuesto, porque hay una situación compleja a nivel económico, y pedir en este momento listas útiles escolares es dar más angustia a los padres de familia. Y la segunda razón es porque no vamos a generar ninguna acción que ponga la necesidad a los padres de familia, los ponga en necesidad de salir de su casa a buscar ese tipo de materiales. O sea, no lo vamos a hacer. La disposición es prioritariamente quedarse en casa, y por eso se están tomando todas esas decisiones. Y cuando sea el momento de iniciar régimen costa, lo tendremos que iniciar con los materiales que tenemos en casa, con los cuadernos reciclados del año pasado, con los lapiceros, los lápices, o sea, todo el material que tenemos en nuestra casa. No vamos a motivar de ninguna manera ninguna salida de padres de familia ni de estudiantes a adquirir ningún tipo de material. Ingeniera, ya dentro de lo que es el régimen sierra, en los cantones de Catamayo, Loja y Saraguro, prácticamente el régimen sierra concluye virtualmente. ¿Cómo será la evaluación, ingeniera? Bueno, le insisto en que no vamos a concluir virtualmente, sino a distancia. Y es muy importante precisar eso, porque cuando hablamos de virtualidad se presta a demasiada confusión, y ahí entonces comenzamos a tener preocupaciones de padres de familia que no tienen sistemas virtuales, de que tampoco no quieren sentirse relegados de la educación, y no lo estamos haciendo. Entonces, vamos a culminar el año lectivo el 30 de junio bajo una modalidad a distancia, no presencial, con educación desde casa. Eso, para los lineamientos específicos que están siendo trasladados ya desde el Ministerio de Educación a las diferentes instituciones educativas, y corresponde al cambio completo de concepción. Estamos hablando de un currículo compactado, que quiere decir, no vamos a ver todas las competencias que íbamos a esperar en este año lectivo, sino las prioritarias, las esenciales. No vamos a evaluar de una en una las tareas, sino vamos a generar un portafolio de los estudiantes, que es la evidencia acumulada de cómo va avanzando en su progreso, en su desempeño, que será ese portafolio presentado en el momento en el que tengamos condiciones de que los padres de familia puedan entregar, digamos, ese portafolio de sus hijos. Hay que hacer las tareas. No hay que decir, bueno, no es calificado, entonces simplemente no lo hago. No, el portafolio va a ser, por supuesto, evaluado no solamente desde el punto de vista del resultado. No lo vamos a evaluar en resultados, sino en esfuerzo. Y también tenemos que ir trabajando en el hecho de que hago la tarea porque es mi responsabilidad, porque me hace bien, porque de esa manera fortalezco mis conocimientos, mi aprendizaje. Eso es parte de lo que tenemos que ir superando, y por supuesto los lineamientos van a ser emitidos en los próximos días a todas las instituciones educativas. Avanzaremos en un proceso de capacitación también con todos los docentes e instituciones educativas para que se comprenda el alcance de este currículo compactado. Ingeniera, me nace aquí una inquietud a título personal, le transmito para ver si ustedes fueron la prolijidad de asumir esta observación. Claro, nos cogió con los brazos caídos la educación virtual. Ustedes pedirán, porque esta entrevista la estamos grabando, ingeniera, queda grabada en la nube y queda grabada en mi dispositivo
electrónico. ¿Ustedes pedirán las grabaciones de las clases virtuales que impartieron los colegios a los estudiantes para ustedes hacer un análisis de cómo podemos ir mejorando este sistema de enseñanza? Bueno, más que pedir, porque no, realmente no podemos asumir un rol de auditoría. Ujú. O sea, hay auditoría educativa, por supuesto, pero se hace más que vigilar el desempeño de cada docente en cada aula, evaluamos estándares. Incluso los estándares educativos estamos revisándolos, porque no va a ser lo mismo la educación que conocíamos con la educación que tenemos que impulsar y la que vamos a tener que seguir impulsando, A eso porque voy. este proceso no termina con el cierre de este año lectivo. Ya estamos trabajando en la programación del siguiente año lectivo en cierre, en donde tendremos que cambiar, esbozar de una forma diferente las primeras semanas para ir haciendo una complementación y una revisión de aquellos temas que deben ser perfeccionados a partir de este año. No, si bien no vamos a pedir, digamos, las grabaciones, porque muchos docentes no tienen tampoco la posibilidad de estar acumulando en su memoria todo lo que hacen, sí estamos, por supuesto, teniendo espacios de intercambio de experiencias y los vamos a seguir generando de capacitación. Estamos trabajando también en la ampliación del programa Profe YouTuber. Nuestros docentes justamente en zona 7 han sido seleccionados para que puedan ampliar estos mecanismos de explicación en línea, en la nube, y que puedan presentar explicaciones concretas de sus clases ya dentro de la plataforma de recursos educativos del Ministerio de Educación. Ingeniera, reiteramos la fecha de conclusión del periodo lectivo régimen sierra. Es el 30 de junio, todas las instituciones educativas tienen que acatar, digamos, este cronograma escolar, no va a ampliarse, no va a reducirse. Ese es el mecanismo que hemos identificado y a propósito también ya tenemos la definición sobre el examen de grado, ¿no? Recordemos que ya no tenemos el examen ser bachiller, en enero se tomó la decisión de separar lo que es el ingreso a la universidad pública de lo que es el examen para la nota de grado. Ese examen para la nota de grado que es competencia del Ministerio de Educación, en el régimen cierra. Ahora, para los chicos que están en tercero de bachillerato, va a ser no un examen, no hay condiciones de hacer examen vía laboratorio, sino va a ser un proyecto que será definido por cada institución educativa, pero este proyecto tiene que tener condiciones muy importantes, no es una revisión bibliográfica ni documental, sino son proyectos vivenciales, son proyectos que permitan al estudiante dejar ver, digamos, la identificación, su capacidad de identificar y solucionar los problemas tiene que tener un carácter multidisciplinario, pueden incluso entregarlo en fases y será parte, digamos, de esa nueva manera de evaluación que estamos impulsando. CENESID e INEVAL incluso ya están de acuerdo con nosotros en tomar la nota de grado de los bachilleres como esa nota de promoción, como la nota equivalente para el acceso a la universidad pública. Me refiero a régimen sierra en esta etapa de emergencia. Claro, yo lo entiendo más o menos. Podría ser tal vez, ingeniera, ese proyecto que usted manifiesta de trabajo, que se lo defienda ante un tribunal que antes eran los grados en los colegios. La tesis en los colegios se lo defendía en un tribunal. Podría ser tal vez. O sea, si no tuviéramos la situación de emergencia sanitaria, yo le podría decir que a lo mejor sí, pero Sí. dada la situación de emergencia sanitaria, es muy difícil que los estudiantes que no tienen conectividad puedan conectarse virtualmente frente a un tribunal. El mecanismo de entrega incluso va a ser definido de acuerdo a las condiciones de la institución educativa y la valoración, por supuesto, que está ya en función de esas definiciones que nos dé la institución educativa. A nosotros lo que nos tiene que, lo más importante en este momento es que ese proyecto pueda ser aplicado en casa, definido en casa y que evidencie la capacidad del estudiante desde diferentes asignaturas, desde diferentes conceptos, de hacer un planteamiento de soluciones importantes que corresponden a un bachiller de la República frente a situaciones concretas de su familia, de su entorno, de su comunidad o situaciones como la que estamos pasando en este momento. Ingeniera, finalmente, ¿se suspende las incorporaciones de los bachilleres por la situación de emergencia? Bueno, todavía no tenemos una definición concreta, como digo, recordemos
que el proceso de incorporación estaba previsto para julio de este año. Nosotros estamos evaluando semanalmente cómo va la evolución y en algunos casos, incluso decisiones que se toman, toca revisarlas porque no podíamos imaginar la evolución de la situación sanitaria, por ejemplo, en la costa, que es lo que hizo que el COE nacional tome decisiones respecto nuevamente a postergar el cronograma escolar. Yo invito a los padres de familia más bien a mantenerse pendientes de las definiciones que se darán oportunamente por parte del Ministerio de Educación y cuando ya avancemos en esta situación, cuando ya tengamos mucha más certeza, por ejemplo, en mayo, junio, por supuesto que trasladaremos también esas definiciones. Gracias, ingeniera, por este tiempo y estaremos abordando alguna otra inquietud que tengan los padres de familia transmitiéndole a usted. Muchas gracias a todos y un saludo, que todos estemos bien, que todos nos cuidemos y que nos informemos, por favor, desde fuentes oficiales. Mucho daño le está haciendo a nuestra comunidad, a nuestra sociedad, la avalancha de desinformación que tenemos a propósito, digamos, de buscar, caotizar, dividir, desorientar y angustiar a la comunidad. Muy bien, ingeniera, gracias a su gentileza. Hemos dialogado con la ingeniera Magda Salazar sobre lo que es el aspecto de la postergación del año lectivo régimen Costa. Gracias, ingeniera. Gracias también. Continuamos con más información a través de su noticiero Prensa Radial.